En el Reino Unido se suele decir que el trip hop nació en la ciudad de Bristol, y la verdad es que no es solo nació en la ciudad de Bristol, sino que nació en un sitio muy concreto. Porque en Bristol tenemos una pequeña asociación que estuvo durante los 80, hasta 1989, que se llama The Wild Bunch. The Wild Bunch venía a ser una asociación dentro de Bristol que muchos jóvenes casi adolescentes tenían en torno a la cultura hip hop. Dentro de The Wild Bunch teníamos grafiteros, teníamos algunos DJs, teníamos algunos cantantes y teníamos incluso algunos bailarines de breakdance. Y en torno a toda esa cultura nacerían lo que son las bases del trip hop. Y no solo en la ciudad de Bristol, sino que en ese grupo de amigos es donde se gestó todo. Porque en ese pequeño grupo de The Wild Bunch, que se acabó disolviendo prácticamente en 1989, eclosionó una serie de movimientos artísticos increíbles. Porque por un lado tenemos ahí a lo que fueron los tres miembros fundadores de Massive Attack, pero también tenemos a Tricky, que de hecho era un miembro extraño de Massive Attack también. Dentro de ahí teníamos también a Neil Hopper. Para el que no lo conozcáis, Neil Hopper fue más adelante en Londres productor de gente como Madonna, como U2, como Garbage, pero sobre todo fue uno de los grandes productores de la época dorada de Björk, que le introdujo en todas esas influencias tan potentes del trip hop. Los miembros más puristas de la cultura hip hop, que estaban en The Wild Bunch, acabaron formando un numeroso grupo que se llamaba Soul to Soul, que después acabó teniendo un montón de Grammys y que bueno, no es muy conocido, pero es un importante referente de la música en los 90. Pero lo más curioso no es solo el nacimiento de la cultura trip hop en sus bases dentro de lo que fue este pequeño grupo de Wild Bunch, sino que hubo un día en el que un pequeño estudio, antes de existir el trip hop, se juntaron todos los grandes pilares en el mismo lugar. Durante la grabación del Blue Line se habían juntado los tres miembros de Massive Attack con Tricky, que era ese extraño miembro de Massive Attack, pero también había un jovencísimo ayudante de producción que era un músico que estaba empezando, que se llamaba Geoff Barrow. Geoff Barrow quedó tan alucinado con el sonido que se estaba gestando en ese estudio que fundó Portishead un poco más adelante. Entonces justo tenemos en ese estudio de grabación como los tres grandes pilares del trip hop, que por un lado es Massive Attack, por el otro lado es Tricky y por el otro lado es Portishead. Se coincidieron y empezaron a gestar lo que sería el movimiento trip hop dentro del mismo estudio al mismo tiempo. Puede parecer que la historia de The Wild Bunch ya es suficientemente increíble de por sí, pero no, viene mucho más allá, porque el líder más talentoso de Massive Attack, prácticamente le consideramos el líder, que es Robert Benaglia, realmente no era músico en la comunidad de Wild Bunch, sino que era grafitero. Y no solo era grafitero, sino que otro de los grafiteros que estaba con él en ese grupo es el famoso Banksy. Banksy, posiblemente el grafitero más importante de la historia, después de Keith Haring y de Basquiat, era uno de los miembros que durante los 80 formaba The Wild Bunch. Entonces tenemos ahí ese pequeño grupo de gente casi adolescente en Bristol, que en la segunda mitad de los años 80 gestó uno de los pilares más importantes de la cultura de los 90, pero sobre todo que sentó bases de influencias de la música que aún seguimos teniendo hoy en día. Pensad que al final, gracias a este movimiento, tenemos a Neil Hopper, que es el que introduciría a Björk en los sonidos del trip hop, que luego introduciría sonidos electrónicos dentro de U2, incluso trabajaría dentro de la producción más electrónica de Madonna a finales de los 90. Entonces, realmente el trip hop no solo viene de esa cultura de Massive Attack y de Tricky o de Portishead, sino que realmente viene todo un enraizamiento que se basa en toda la música que tenemos durante el final de los 90, durante el 2000 y casi que tenemos hoy en día. Recordemos que hoy no tendríamos grupos como DXX sin lo que fue el trip hop dentro de los primeros de los 90. Entonces, bueno, me ha parecido increíble porque The Wild Bunch fue uno de los grandes puntos de eclosión artística que tuvimos en Europa durante esa época y acabó generando cosas increíbles, no solo a Massive Attack, a Tricky o a Portishead, que es lo que más conocemos, sino cómo de ahí salieron los productores que después gestaron el sonido que tendría Björk o que tendría el U2 más electrónico y que incluso tendría Madonna. Pero también tenemos al increíble Banksy, el grafitero más importante que tenemos hoy en día y un símbolo generacional para todos, que salía también de ahí de Wild Bunch. Entonces me parece una historia increíble y ya sabéis, dadle a like para el vídeo si os ha gustado, suscribiros para esos temas de música porque hablamos regularmente. Hablamos de coleccionismo y hablamos de estas grandes historias de la música que a todos nos encantan. Así que venga, chao.